y vista de Internet. Elegimos ser diferentes porque elegimos ser ceros. En Radio Sónica escuchás siempre lo que querés escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. No es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en esta reunión semanal de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y en este caso tratando de profundizar tantos temas de la violencia de género con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres en el marco de nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la violencia hacia mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans y no binarias. Pero bueno, la semana empezó el día de San Valentín con la noticia de Milei y esta estafa virtual, esta criptoestafa. No puedo dejar de hacer algún comentario, básicamente porque más allá de si es parte del delito o no es parte del delito, obviamente lo que entendemos es que un presidente de la nación tiene que guardar otras formas, otro decoro, que no puede estar tuiteando de esta manera y que esto también pasa por estar en las redes sociales en esta forma tan desatinada. Y formalmente creo además que un presidente de la nación no puede estar promocionando ningún tipo de empresa, porque es un acto de violación ética. No puede promover una empresa en detrimento de otras, y menos una empresa de la cual después dice no estar interiorizado y que incurre en una mega estafa. Ahora hay pedidos de juicios políticos, pedidos de informes, y creo que es un papelón internacional más que se suma a una cadena de papelones donde pareciera que la Argentina y sus gobernantes no están a la altura de las circunstancias y de las necesidades del pueblo en un momento donde, bueno, hay tanta sensibilidad y la política tiene que dar otro tipo de respuestas. Un tema candente a lo largo y ancho del país es el tema de la inseguridad. Pero como nos gusta decir a nosotras, la inseguridad empieza por casa. Y también en este aspecto el gobierno ha desaparecido el Ministerio de las Mujeres, desmantelado las políticas de género. Por eso es tan importante que le demos voz también a nuestros gobiernos provinciales. Por eso, continuando con esta serie de programas vinculados a darle voz a las provincias, hoy estamos, y les agradecemos muchísimo, con dos amigas, una en el centro del país y otra en el sur. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia, a nuestra querida amiga Claudia Martínez, que está en Córdoba. Ella es la secretaria de la Mujer de Córdoba, y también Natalia Fenici, que es la secretaria de Género de la provincia del Neuquén. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos, por encontrarnos, y bueno, espero que podamos tener una buena charla en la que vayamos recorriendo estas dificultades y estos avatares. Bienvenida, Natalia, no te conozco personalmente, pero también ha sido Claudia la que nos ha dado tu referencia. Me gustaría, en un momento en el cual en la Argentina tenemos
un femicidio por día y ha habido una serie de marchas. Estamos en camino hacia el 8 de marzo y tenemos una situación de desmantelamiento de las políticas públicas que nos asusta. Que nos cuentes un poco cómo es el panorama allí en la Patagonia y en particular en tu provincia, por favor. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, un gusto verte y escucharte como siempre, y un abrazo a nuestra querida Claudia a la distancia, pero estamos cerca. Abrazo a la audiencia y a televidentes eventualmente. La situación, tal cual, hiciste una introducción acertada. Lo que tenemos en debate y en acción, porque hay veces que no hay tanto tiempo para el debate, es el lugar de los gobiernos provinciales y las autonomías provinciales en momentos en el que en el nivel nacional tienen otras prioridades o tienen otras modalidades, digamos, de gestión. Y afortunadamente que tiene que ver con decisiones políticas, y un poco la palabra clave que mencionabas es, bueno, ¿qué lugar tiene la política? Que en realidad es la polis, el lugar en que cómo distribuimos los recursos, cómo hacemos para resolver necesidades cuando hay un grupo de personas. Esa es la política en términos generales. Los partidos son otra organización aparte. Y en estas decisiones políticas, bueno, ¿qué priorizamos? Y la verdad que celebramos que se sostengan y se fortalezcan las políticas públicas que reconocen que hay desigualdades estructurales al momento del nacimiento. Eso es muchísimo. Y eso realmente tiene que ver con una mirada de derechos humanos, una mirada humanista de lo que es la realidad social. Con ese diagnóstico de que existen desigualdades al momento de nacer, hay personas que nacemos en una familia que se habla español y esa es nuestra madre lengua, digamos. Hay otras que nacen con el inglés y eso abre otras posibilidades. Esta es la realidad. Y cuando vamos identificando que el rol del Estado indelegable y irreemplazable puede compensar estas desigualdades, es cuando vemos, bueno, es muy importante el Estado, es irreemplazable en el cuidado de esa compensación y nosotros le llamamos equidad, que en realidad es la definición por la RAE, que es compensar aquellas desigualdades estructurales en el punto de partida. Por eso hay veces que en el discurso o en el aliento a la meritocracia vamos a hacer que ingresen solamente que somos todos iguales y todas iguales ante la ley y que esa sea, digamos, la vara igualitaria, pero el punto de partida es diferente. Si eso no se tiene en cuenta, se están reforzando las desigualdades estructurales. Y eso un Estado lúcido y un gobierno comprometido lo tiene que mirar, porque si no lo estás mirando, estás reforzando las desigualdades estructurales. Entonces, con este diagnóstico, esta lucidez y este dolor humano, porque en la provincia del Neuquén podemos hablar 1000 horas de la belleza, vengan a hacer turismo y demás, pero también hablemos de la pobreza, de lo que nos duele, de las distancias entre la periferia y la capital donde están todos los servicios, de que no hay transporte público, por ejemplo, si soñás ir a estudiar, si soñás mandar a tu hijo o a tu hija a la universidad, hay una inequidad territorial impresionantemente histórica, y esa mirada de lo que duele es lo que tiene que hacer un gobierno y es lo que efectivamente se viene haciendo. Así que justamente en el 2023, cuando asumimos, que asume, digamos, de gobernador Rolando Figueroa, convoca al equipo de gabinete, y esto también, digamos, es parte de la responsabilidad política y partidaria, hace algo que para mí es muy positivo y yo me siento orgullosa. Yo no vengo de las carreras partidarias, digamos, de que, bueno, ver un poco cuáles son las candidaturas, yo vengo más de trayectorias de consultoría internacional por los derechos humanos y para el desarrollo sostenible. Por eso cuando, bueno, hablemos de economía, pero cuando hablemos de economía hablemos de lo social, de lo ambiental y de lo institucional, porque si no seguro que vamos a hacer agua. Y se convoca justamente para armar planificación, que haya un plan y que haya una política pública que podamos ir midiendo, ¿no? Inclusive en áreas sociales que es tan difícil de medir, María José. Así que nosotros tenemos un plan provincial que es de equidad, que justamente se basa en ir compensando, ir haciendo prevención de violencias por un lado, porque reconoces las desigualdades. Después, si quieren les cuento, tampoco quiero acaparar, pero después les cuento, si quieren, el paradigma que subyace de qué manera nosotros equiparamos desigualdades.
y por el otro lado, en articulación con otras áreas que tienen directamente la atención de violencia, que es la línea 148, que no solo no desapareció ni se vació, como que son los modos de los juegos de las muertes lentas. La muerte lenta, a veces jugamos una muerte lenta vaciando algo, porque no nos animamos a decir que cerramos, digamos, en este caso todo lo contrario, que se fortaleció el equipo de la línea 148, que es las llamadas ante situaciones por violencia por motivos de género. Así que esa es como la primera puerta de entrada. Quiero saludar también a nuestra amiga Claudia Martínez, que está en Córdoba desde Comunicación Telefónica. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida María José. Querida. Gracias por esta reunión con también nuestra querida amiga Natalia Fenice. Todavía estoy tratando de conectarme de otro modo, pero si no seguimos con la entrevista telefónica. Cuando puedas cambias. Escúchame, pregunto esto. En este momento tan desquiciado de la política nacional, a mí me interesa mucho, primero porque Córdoba es una provincia muy importante en cantidad, en peso institucional. ¿Cómo estás viendo la situación después de la desaparición del Ministerio de las Mujeres, del desmantelamiento de las políticas de género? También supongo yo que esto implica, lo hemos hablado cuando yo estuve en Córdoba, que recae sobre los gobiernos provinciales también muchas demandas y mayor cantidad de situaciones graves de las mujeres a las cuales ustedes tienen que hacer frente con el mismo presupuesto, estirando la sábana, la frazada. Contame un poco cómo están viviendo en Córdoba las situaciones de violencia de género en este momento. Bien, bueno, creo que corresponde poner en situación cómo ha sido la realidad de Córdoba durante todos estos últimos años. Córdoba tiene una política pública, una política de Estado de más de 25 años de protección de derechos de las mujeres, de promoción, sobre todo de las políticas públicas, y esta continuidad durante tanto tiempo en las políticas le ha dado unas bases institucionales que nos permiten en este contexto seguir brindando atención y dando asistencia, porque lo cierto es también que siempre se ha hecho con recursos provinciales. Así que en ese sentido, desde lo material o desde lo económico, para nosotras no ha significado ningún cambio. Lo que sí ha significado y hoy representa un cambio en lo discursivo que por supuesto que afecta directamente en la vida de todas las personas, esta habilitación que surge desde el Estado, en donde se pone en duda los testimonios de las víctimas, las denuncias, donde se exponen retractaciones como si fueran falsas denuncias. Todo eso afecta al conjunto de políticas que venimos desarrollando con este tipo de desacreditaciones. Y es ahí donde nos interesa fortalecer en el trabajo comunitario. Vos has participado, María José, y conoces que en Córdoba ya llevamos varias cortes de trabajo con las universidades provinciales y ahora con varias de distintas provincias, donde este año hemos hecho un diplomado que tuvo un alcance de 22.000 personas de acompañamiento comunitario contra la violencia de género. Y yo creo que esta importante cifra de participación de estudiantes también tienen que ver con esta ausencia del Estado y una mayor presencia o vocación de presencia por parte de la sociedad civil. Y en ese sentido creo que lejos de haber un retroceso en la participación comunitaria, hay un reordenamiento, una reorganización para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Si te pregunto, ¿cuántos casos de violencia sobre qué cantidad de mujeres hoy hay en Córdoba? ¿Ustedes están por encima o por debajo del promedio nacional en términos estadísticos de femicidios, de lesiones? Mira,
En cuanto a las estadísticas de femicidios como está identificado aquí en la Argentina, estamos muy por debajo de la media nacional, en la posición número 17. Realmente es muy difícil evaluar las políticas en función de estas tasas, porque realmente estamos mirando solamente una parte, que son mujeres que han sido atacadas y que se les ha dado muerte en ese contexto de femicidio. Lo que sí podemos ver es que ha habido una mutación en las formas de violencia. En todo este año, si bien han aumentado los casos, las denuncias se han mantenido más o menos en la misma cifra que las de años anteriores. Córdoba tiene un promedio de 40.000 denuncias anuales, y donde hemos bajado por un trabajo que venimos haciendo con los varones agresores, lo que han bajado son las reincidencias. Estamos tratando de evitar que un mismo agresor vuelva a cometer un nuevo hecho con la persona que lo ha denunciado o con otra pareja. Ese es un poco el foco que hemos hecho para tratar de disminuir estas cifras. Otro caso que nos ha llamado la atención en este periodo de este cambio de políticas a nivel nacional es que han aumentado los casos de abusos sexuales intrafamiliares, por ejemplo. Y en eso me parece que hay que volver a destacar que no se puede relacionar jamás la homosexualidad con los abusos sexuales, y que en el 70% de los casos de los abusos se cometen dentro del ámbito intrafamiliar, de una persona llegada a las víctimas y de personas que dicen ser heterosexuales. Ese es el otro tema que me parece fundamental para no desviar con información falsa la atención de estos casos, y sobre todo a quienes hacemos política pública, para poder responder con cifras que están determinadas por todas las denuncias. Y si bien no han aumentado las denuncias, como te decía, creo que hay un subregistro de todas las situaciones ante este contexto, donde muchas personas han retrocedido en esta búsqueda de justicia, en esta búsqueda de protección por parte del Estado ante todos estos discursos de odio, y sobre todo en esta se ha venido reforzando el tema de la falsa denuncia, donde donde muchas mujeres tienen miedo a que no se crea en su relato ante la falta de pruebas o de determinadas circunstancias. Así que me parece fundamental que desde todos los ámbitos, pero sobre todo que la sociedad civil siga acompañando este mensaje que hemos levantado desde hace muchísimos años, y donde Argentina ha sido pionera en el Sí Te Creo y en el Ni Una Menos, que es un movimiento social que se gestó en el 2015 y que hoy, a 10 años de ese gran movimiento, tenemos que volver a recuperar la voz de las mujeres que están en situación de violencia. Natalia, me gustaría que también vos nos cuentes la situación y tus percepciones y tu análisis en la situación de violencia de género en tu provincia, en Neuquén. Sí, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Mujeres, que sigue teniendo, digamos, rango de ministerio, tenemos la unidad provincial de evaluación de políticas sociales, donde está el observatorio. En este momento se encuentran en procesamiento los datos. En el 2023 tuvimos 13.289 denuncias. ¿Qué significa eso? Tengamos en cuenta un poco en relación a lo que decía Claudia, que la prevalencia, que ese es un estudio que hizo ONU Mujeres con Sporilite, es del 21%, es decir que de la cantidad de situaciones de violencia por motivos de género que viven las mujeres y diversidades, denuncia el 21%, porque ahí inicia la ruta crítica, lo que se llama el proceso, uno de los más difíciles, que se supone que se soluciona, pero que en realidad se va contactando a áreas del Ejecutivo que no juzgan.
o sea que no te va a resolver la situación ahí. Se tiene que tramitar una cantidad de información y de evidencia hasta que la cosa es juzgada y que entra en la lógica institucional, que depende qué área, en el caso de Córdoba, es un ejemplo de cómo han achicado la ruta crítica en un espacio físico, pero que la ruta crítica empieza de qué manera responde cada organismo a la necesidad de esta persona que está en situación de violencia. Y la situación es que tenemos 13.289 en provincia en el 2023, con la tasa de femicidios más alta según la Corte Suprema. ¿Eso qué hizo? Que la línea 148 se duplique en equipos que no hacen solamente escucha, sino que hacen despeje, y es toda una articulación institucional con las guardias que van directamente a socorrer en la situación de violencia, y hay refugios que son o casas integrales con refugiabilidad o áreas específicas que dependen de gobierno que directamente albergan en un momento de transición a mujeres en situación de violencia, y se activa el protocolo único de intervención, que es evitar el femicidio. Así, en el año 2024 todavía no tenemos los datos oficiales, es decir, que no podríamos citar a la Corte Suprema y demás, pero los femicidios fueron 3, hay uno que está en investigación, se fue efectivamente, hasta que no está caratulado por la justicia no podemos pronunciarnos a lo que nos parece, así que tomo gran cautela con esto, pero tiene que ver con el pasaje de áreas que son claves y profesionales y que efectivamente atienden lo que es una violencia específica, y esto es otra alerta que quiero dar en relación también a lo que dice Claudia. Atención con las palabras que se usan cuando se nombra, atención con las trampas discursivas a las que se somete a la población que no está especializada en el tema. Jugar con linkear la pedofilia y la homosexualidad es muy grave, o por ejemplo tratar de parangonar la violencia general a la violencia hacia las mujeres y diversidades también es grave y es retroceder, ¿no? Como en todas las disciplinas, cuanto mejor estamos como humanidad, que vamos evolucionando, vamos especializándonos. Entonces, para alguien que no tiene estudios de agronomía, lo decimos a veces en los talleres, vemos plantas o vemos solo yuyos, y alguien que sabe, no, atención, esto es lechuga, esto es rúcula, esto tiene tales propiedades, esto se trata así. En la medicina, si hubiéramos abordado el COVID como gripe, hubiéramos, tenido muchos más muertes. Entonces, atención con haber avanzado como humanidad y sociedad argentina e institucional en lo que es efectivamente la violencia por motivos de género, a querer retroceder a decir, es generar la violencia. Hay motivos diferentes, hay tratamientos diferentes, por lo tanto, porque las causas son estructurales. Entonces, en relación a las cantidades, podemos decir que han aumentado los números de violencia, ya les vamos a dar el dato específico, están en procesamiento. En femicidios se han reducido, pero hay que ver qué se va a tomar en cuenta, si es el censo poblacional que todavía teníamos del 2006, del 2010, 2011, o el último censo que todavía se está viendo si efectivamente se toman los datos. Hay que ver cuáles son los datos poblacionales que van a tomar la Corte Suprema para decir cómo estamos como provincia, ¿no? Pero los números... Estamos charlando con Claudia Martínez, ella es secretaria de la Mujer de la provincia de Córdoba, y estamos hablando también con Natalia Fenici, ella es secretaria de Género de la provincia del Neuquén. Claudia, te pregunto, uno de los temas claves en el abordaje de la violencia de género es una perspectiva interseccional. ¿Qué políticas específicas tiene Córdoba en relación a las personas trans, a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad, cuando son víctimas de violencia, o hay algún abordaje en particular para prevenir la violencia hacia estos grupos vulnerabilizados? Nosotras venimos profundizando el trabajo interseccional, como vos bien los mencionabas, teniendo presente su identidad, su contexto, su origen. Tenemos una oficina de atención a mujeres migrantes, tenemos una mesa de trabajo con mujeres de comunidades aborígenes, de pueblos originarios,
tenemos espacios que trabajan con toda la diversidad, incluso en el marco del Ministerio de Desarrollo Humano. Se está trabajando mucho con la diversidad. Córdoba es una de las provincias pioneras en esa materia, pero también, además de la discapacidad, que es un tema central para nosotras, pero también empiezan a aparecer otras interseccionalidades que nos preocupaban mucho y que hoy estamos dándole un abordaje también, trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas mujeres de determinados sectores socioeconómicos que no se acercaban al Estado por no tener esta vinculación histórica de entender que el Estado debía estar para apoyarlas, quienes no han tenido ese recorrido de pasar por una escuela pública, de hacer uso de la salud pública. Ese conjunto de mujeres, cuando atravesaban situaciones de violencia, no buscaban ayuda en el Estado, sino en algún tipo de servicio de asesoramiento legal particular. Y ahí es donde empezamos a ver que se complejizaban un montón de situaciones que no tenían perspectiva de género. Y en ese sentido, bueno, costó romper con un montón de prejuicios, porque la violencia de género no es algo que atraviesa determinados sectores sociales. Si bien el impacto en poblaciones más vulnerables es distinto, empezamos a ver muchas situaciones en un nivel socioeconómico un poco más alto, donde muchas mujeres, para que sus hijos no perdieran determinadas condiciones de vida, de asistencia a espacios deportivos, escuela, etcétera, se restringían de hacer denuncia o de garantizar sus derechos, pensando que el Estado no estaba para este sector de mujeres. Y bueno, esto es algo en lo que venimos avanzando, pero bueno, es lo que decía Natalia recién, el tema de la ruta crítica. Si bien la ruta crítica habla de todas estas instituciones que muchas veces terminan alejando a la mujer del Estado, porque en su proceso de búsqueda de justicia y buscar de que no seguir corriendo riesgo, tiene que pasar por distintas instituciones que no le terminan dando una respuesta efectiva. También hay una ruta crítica interna que tiene que ver con todo lo que es ese ciclo de la violencia, donde no es tan fácil salir de una situación cuando están estos condicionantes que tienen que ver con los hijos, con la manutención, con los recursos económicos, con una posibilidad de ofrecer una vida autónoma a esa mujer y a su entorno. Y en ese contexto creo que también lo que tenemos que ver, que muchas veces las mujeres terminan retractándose y ahora es cuando se confunde el término retractación con la falsa denuncia. La retractación no significa que la mujer diga que esos hechos no existieron, sino que se retracta porque ve que en toda esa ruta crítica es muy probable que cuando llegue la respuesta no va a llegar a tiempo, porque las consecuencias de hacer una denuncia son tremendas en su vida y en la de su entorno. Y es en ese sentido que me parece que hay que seguir trabajando en la reafirmación de lo que son las respuestas institucionales, pero también las herramientas personales que debe tener esa mujer, tanto en su mundo social, comunitario, como en el económico, que si no hay autonomía económica no va a ser posible que ella pueda continuar con todo este proceso. Natalia, ¿cómo abordan en Neuquén el tema de la perspectiva interseccional, en particular con las comunidades y las mujeres de las comunidades indígenas, con las mujeres con discapacidad, migrantes? Migrantes puede ser extranjeras o migrantes que vienen de otros países, que tu provincia tiene mucha gente que viene de otras provincias, también con las personas trans, no binarias, la diversidad sexual. ¿Hay algún protocolo en particular? ¿Hay políticas específicas? Sí, hay, digamos, depende cuál es
en general las puertas de entrada de recepción son las áreas especializadas, por ejemplo, acciones de intervención cultural, que lo tenemos con otra área, cuando hay situaciones de mujeres, de pueblos originarios. De hecho está el Norfelián, que es una forma de juzgar las situaciones dentro de las comunidades mapuches. Tenemos 56 comunidades mapuches. En ese caso, y de hecho tenemos un trabajo con ONU Mujeres para trabajar con las comunidades mapuches, con las mujeres en dos aspectos claves que acaban de nombrar recién, que es el tema de la autonomía y el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres de pueblos originarios, y en los roles de representación, porque cada vez más son lonco, o sea, lonco significa cabeza de tribu, digamos, que son roles de representación de mujeres mapuches. En eso, por ejemplo, hay una intervención echamos mano de organismos internacionales e intervenimos a medida de cuáles son los sectores, o ganadería, o el sector de apicultura, depende de la región, que son 7 regiones, la de la provincia, y en todas hay comunidades que se necesita fortalecer. Eso es claramente interseccionalidad, porque se tiene en cuenta que, además de nacer con desigualdades estructurales por nacer mujer o de diversidades, está el rasgo de ser pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? En el caso de mujeres con discapacidad, además de incluirlas con un cupo en distintas actividades e itinerarios formativos, algunos de los que tenemos ahí con Claudia de la Diplomatura Universitaria, también hay líneas de financiamiento, tanto para personas, digamos, trans, como para mujeres con discapacidad, y ahí prácticamente también, digamos, celebro que es algo que, lo que mencionaba Claudia, en eso nos vinculamos un montón, que se han desarrollado dispositivos desde el Estado, pero nos falta un eslabón perdido, que pasa mucho con el tema créditos. En el tema créditos, bueno, pedís un financiamiento, pero te piden de garantía. Bueno, si tuviera esa propiedad no te estaría pidiendo, que es lo que les pasa a muchas de las mujeres, madres, personas trans, integrantes del colectivo. Y lo que hicimos fue la línea de inclusión financiera, 1,5 millones o 2 millones a sola firma, que es el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo de la provincia, con una tasa de 18%, una tasa conveniente, mucho mejor que la del mercado financiero tradicional, y eso implica interseccionalidad en términos de que permite tener en cuenta que además, digamos, de una vulnerabilidad tenés otras, y por eso accedes a líneas de inclusión financiera sola firma, para que después en algún momento hagas pie. Nosotros hablamos de estadios, como los estadios evolutivos, de bebé a estar en pie y volar, así con el tema empresas, que le damos mucha importancia. De hecho, activamos en la mayoría de las regiones un proyecto que se llama Cerrando Brechas Económicas, que vamos acompañando desde las peques que no se animan a pensarse que son empresas, hasta las que ya vuelan y que pueden acceder a un crédito con el BID a través de organismos, pero siempre con las líneas específicas para mujeres, ¿no? Entonces hicimos, por ejemplo, convenio con el CFI, que tiene una línea de programa de desarrollo productivo y financiero para mujeres neuquinas, y lo que hacemos es apelar a herramientas que hay a nivel federal e internacional para atender la interseccionalidad y las situaciones que son más específicas. Ese es el modo, digamos. Después podemos hablar en detenimiento de cada uno de los detalles, ¿no? Pero es importante en relación a esto que hablamos de la autonomía económica, que son, cuando hablamos de qué manera, que suena también, bueno, combatimos las desigualdades estructurales, ¿no? Lo que apelamos es a hablar de transformación cultural. O sea, cuando decimos que la ruta crítica es crítica y duele, es porque las y los agentes estatales son también personas que están dentro de la misma sociedad que niega que exista la problemática de la violencia, por ejemplo. Entonces es mucho más complejo que otros tipos de cambios, porque obviamente las personas que están en distintos estamentos del Estado no son ajenas a la sociedad, como hay veces que se hace también la metáfora o el paralelo de podemos modificar un comportamiento, por ejemplo, el de adicciones, si se reconoce que tenemos o que tiene esa problemática, o inclusive en cualquier tratamiento terapéutico. A nivel social, con las violencias por motivos de género existe lo mismo. Si no partimos de reconocer que existe la problemática social, que nos mata parte de la vida y que nos genera enormes costos financieros y económicos a la sociedad,
no vamos a poder valorizar áreas estatales que estén, digamos, en esa línea. Entonces hay algo de la transformación cultural, mucha docencia, mucha inteligencia, mucha serenidad para ir por dentro y por fuera del Estado haciendo esta especie de insight y de darse cuenta de lo que efectivamente sucede. Las cuestiones claves que son evidentes es autonomía económica, autonomía física. Una mujer con un bebé en brazos no puede terminar el secundario, ni trabajar, ni ascender en la carrera, y autonomía en la toma de decisiones. Si la mitad del tiempo de las mujeres se pasa cuidando y haciendo tareas de cuidado no remunerado, hay algo ahí, digamos, de diferencia estructural que se está haciendo en desventaja y de alguna manera hay una especie como de desventaja y de desvalorización del tiempo de una persona en relación al de otro, ¿no? El trabajo del cuidado y la economía del cuidado, que nosotros en eso estamos también invirtiendo mucho, al menos en cranearlo y ir haciendo, es uno de los ejes claves para generar autonomía económica. Sí. Te pregunto, Claudia, estábamos hablando de la institucionalidad y bueno, ustedes como representantes, en tu caso de larga data de la provincia de Córdoba, ¿cómo está funcionando el espacio federal de los ministerios de la mujer? A pesar, alguien convoca de nación, ustedes se autoconvocan sin que esté la nación, están articuladas, porque además, por ejemplo, producto del trabajo de distintas administraciones, en la última gestión anterior a esta, había terminado presentándose un mapeo online que permitía rastrear los casos de violencia a lo largo y ancho del país, que había consolidado todas las denuncias que había a nivel federal y todos los procedimientos y todas las causas. Entonces también, si alguien cometía un femicidio en una provincia, el Poder Judicial de otra provincia o los funcionarias de otra provincia también podían detectar estos hechos. ¿Cómo están articuladas frente a esto? ¿Eso ha sido desvencijado? ¿Lo pueden acceder igual a la información? ¿Cómo están trabajando para reparar estas ausencias, ¿no? Porque eso sí es importante. Mira, en realidad todos estos proyectos que vos bien mencionás quedaron a mitad de camino y no alcanzaron a concretarse. Lo cierto es que la institucionalidad de un Ministerio de las Mujeres en medio de una pandemia terminó dando respuestas a otros problemas estructurales que ya había, y había sido muy difícil conseguir avanzar en este tipo de objetivos de la unificación de dispositivos en todo el país. Digamos, lo primero que se tuvo que hacer fue resolver el tema del aislamiento, del rol de las mujeres, como decía Natalia, en el tema de los cuidados, donde apareció ahí una fuerte presencia de las mujeres en todo ese periodo y donde resintió también el rol de la mujer en el espacio público, las que estaban en la primera línea de atención. Parece que habláramos de hace un montón de años y no fue hace tanto. Y lo traigo a colación porque digo, hoy tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, que todavía no hemos superado la crisis que atravesamos las mujeres durante la pandemia, que muchas perdieron el trabajo, tuvieron que dejar de estudiar o de trabajar, como mencionaba, pero también fueron sobrecargadas con el tema de cuidados no remunerados. Y ahí es donde vemos también el impacto en la economía, la falta de presencia de las mujeres, las microemprendedoras, las emprendedoras tuvieron que rearmarse, reorganizarse, y ahí apareció el rol del Estado provincial con mucha presencia. Y creo que por eso tampoco se ha visto tan en crisis el cambio de institucionalidad a nivel nacional, porque las provincias ya tenían dispositivos, ya tenían recursos y venía toda una organización. Y es así que nosotras también en este cambio de gestión y al desaparecer el Ministerio de las Mujeres tuvimos como
un trabajo de convocatorias permanentes entre nosotras, dándonos una mano, haciendo trabajo en equipo. Con muchas de las provincias hacemos una articulación con equipos técnicos, compartimos programas. Hay recursos que no son financieros o económicos, pero tienen que ver con el aprendizaje, con la trayectoria, con todo lo que podemos hacer de manera compartida. Así que, de hecho, este Consejo Federal siguió funcionando. Si bien el gobierno recién nos convocó el año pasado en el mes de octubre, donde pudimos tener una reunión formal de manera presencial, ha quedado pendiente una nueva reunión con respuestas que hemos pedido para ver cómo seguimos trabajando y con qué tipo de recursos vamos a contar. Hoy creo que no disponemos de absolutamente ningún recurso, o por lo menos las gestiones que venimos haciendo no han dado resultado. Y en esto, por eso quiero destacar lo positivo, el trabajo de fortalecimiento de esta red federal, el acompañamiento de ONU Mujeres, que ha sido primordial en todo este proceso, y hemos tratado de generar canales de comunicación con las autoridades, el tema que también han tenido muchos cambios en todo este periodo. En un momento estuvo Claudia Barcia, que luego renunció, después esto pasó a otra área del Ministerio de Justicia, y bueno, estamos todavía en plena reestructuración de ese consejo formal, pero en los hechos la vida del consejo se la dan las provincias y se la dan las personas que están liderando en cada uno de estos lugares las políticas que estamos llevando adelante. De hecho, una de las que compartimos con Natalia, que hace poco tuve la posibilidad de ir a un foro internacional que ella convocó en Neuquén, y la verdad que vemos que hay mucho trabajo sincronizado entre las provincias, desde la diplomatura de acompañantes comunitarias, el trabajo de capacitación a equipos técnicos en red, estos intercambios que hacemos de poder llevar todo el conocimiento y la experiencia, en el caso de la provincia de Córdoba, Neuquén, los aprendizajes que vamos recogiendo de una provincia con una política muy activa en el tan corto tiempo de gestión que tienen, pero que se ve que tienen claro cuál es el objetivo. Y en esto también vemos una gran sintonía entre nuestros gobernadores, donde tenemos todo el apoyo y sobre todo los presupuestos para llevar adelante todas estas políticas. Así que yo creo que hoy el gran protagonismo va a ser de las provincias, y ahí es donde, bueno, vamos a tener mayor fortaleza para exigir al gobierno nacional también que cumpla con los compromisos que hemos asumido a nivel internacional y con el cumplimiento de esos tratados que son ley en todo el mundo, donde más de 150 países comparte cuál es el rumbo para avanzar en los derechos de las mujeres, y que la Argentina no puede quedar atrás, sobre todo porque hemos venido liderando todas estas políticas, y bueno, hay toda una comunidad movilizada en ese sentido. Yo aprovecho y me tomo un minutito para recordarle a todas y todos los que nos están viendo que estamos haciendo nuestro curso de prevención de violencia hacia las mujeres trans y no binarias, que tiene lugar todos los martes a las 18 horas, que pueden inscribirse en nuestras redes sociales de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que dura todo este mes de febrero. Y aprovecho para invitarlas y también para que ya se vayan agendando. El 5 de abril vamos a estar haciendo nuestra tercera jornada de interseccionalidad en el acceso a la justicia, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con la Red de Mujeres para la Justicia y también con las organizaciones ATA, AMUNRA, APA, o sea,
dirigido a pensar el acceso a la justicia desde una perspectiva de interseccionalidad para todas las diversidades. 5 de abril en la Facultad de Derecho, ese sí, es presencial y bueno, va a ser todo un sábado y esperamos que puedan venir. Me encantaría que nos puedan acompañar las compañeras de Córdoba y de Neuquén. Y también, último aviso parroquial, estamos con una aplicación abierta para jóvenes de 18 a 35 años, para una beca. Es para jóvenes y jóvenes, mujeres, ecofeministas. Es una capacitación que va a contribuir mucho a nivel de incidencia internacional, porque tienen viajes previstos a la CSW, a la Conferencia de la Mujer. Así que si quieren ayudarnos, invitar a compañeras jóvenes de Córdoba y Neuquén, hay una postulación abierta y sobre todo chicas indígenas, afros, la interseccionalidad es muy bienvenida. Bueno, dicho eso, vamos al tramo final de nuestro programa y hablando de ecofeministas, bueno, el país arde, hay incendios por todos lados, estamos con graves incendios en el sur, con graves incendios en Corrientes, pero bueno, Córdoba este año no está tan tapa, pero ya también tuvo estas situaciones y lo que hemos detectado es que hay particularmente situaciones de gravedad de cómo impacta esto en las mujeres que tienen que desplazarse, que pierden sus casas. Las casas las pierden todos, pero las mujeres están a cargo de los chicos, hay situaciones de violencia. Entonces te quería preguntar, Natalia, si les está impactando, cómo les está impactando el tema de los incendios allí. Es Río Negro particularmente afectado, pero obviamente están uno al lado del otro y eso puede tener alguna incidencia. Que nos cuentes un poco si tienen algún esquema también para atender las situaciones de emergencia como estas, ¿no? Sí, justamente la ministra de Desarrollo Humano y Mujeres está en este momento en el Valle Magdalena, que es el lugar en el que están, digamos, el foco de incendios por los vientos. En un momento, digamos, se acentuó, se intensificó, está unas áreas controladas y está en persona directamente. Y están, en muchos casos, hay como, o en el caso de damnificadas, o en el caso también de quienes están auxiliando, el gran porcentaje de quienes auxilian a brigadistas son mujeres, digamos, quienes están preparando a veces las viandas para cuando llegan y se hace el repliegue y el recambio. Y justamente hay una de las prioridades que se trazaron para el programa de desarrollo productivo y financiero de mujeres, entran en las zonas de incendio de las hectáreas afectadas, justo el Consejo Federal de Inversiones. La semana pasada Ignacio Lamote, el, digamos, representante del Consejo Federal de Inversiones en Argentina, firmó también por 1.000 millones para restaurar el suelo de las áreas afectadas. Y por otro lado hay una zona que es una agrupación de mujeres liderando por el intendente de Aluminé, que es Somos Semilla, que es una campaña para poder restaurar el suelo y el pehuen, digamos, el pehuen es la araucaria, que es un árbol milenario, digamos, cuando vemos el pehuen, digamos, o la araucaria prendido en llamas es para llorar, porque son 850 años, 1200 años, bueno, la situación, y en gran parte las agrupaciones, las OSC, organizaciones de la sociedad civil, están lideradas por mujeres y hay una red que se armó para hacer esta campaña, para recaudar fondos y hacer de alguna manera una reforestación. Somos Semilla, así que de paso también invito y me anoté también para invitar a jóvenes a esa actividad. Hay ayudas específicas y hay ayudas generales. Lo que me gustaría mucho, Natalia, es que después nos pase los datos, porque nosotras somos parte de la red de defensoras del ambiente y el buen vivir, y el 6 de marzo hacemos todos los años la jornada anual, y también entregamos un reconocimiento que llamamos Berta Cáceres, en honor a la lideresa indígena hondureña que mataron cuando estaba en defensa de su río. Y justamente, bueno, contarte, Claudia, que este año, el 6 de marzo,
una de las premiadas son las chicas de las Fuegas de Córdoba. Así que, bueno, si estás por Buenos Aires o te querés venir, nos gustaría mucho también que estés aquí cuando les damos el premio, que nos acompañes a darles el reconocimiento. No le queremos decir premio porque es un reconocimiento a un trabajo increíble como hacen esas brigadistas, una brigada feminista de mujeres cordobesas que combate el fuego, ¿no? Es Así interesante, que, se bueno. me vienen un montón de ejemplos para decirte, podríamos estar 1000 horas, pero no es casual que estos temas estén tan vinculados y que sean los temas en disputa, el planeta, porque en algún punto lo que se ha cuestionado es la agenda del cambio climático y la agenda de la igualdad, la igualdad de género, ¿no? Que en realidad es, claro, en general el nivel de conciencia y de acción, digamos, de quienes procuran la igualdad tiene que ver también con procurar el cuerpo territorio o el territorio en disputa, que es el cuerpo de las mujeres y del planeta. Hay algo ahí de, dejamos que avance la lógica depredadora de la vida en todas sus formas, o de alguna manera, como ya venía la agenda logrando muchísimos frenos al capitalismo salvaje. Esa es la realidad. Hay algo de la coyuntura, que hiciste una introducción impecable, María José, que en realidad estas alertas de intentar poner bajo sospecha es porque veníamos poniendo en evidencia que si el ambiente no está bien, ninguna vida va a estar bien, y que si el cuidado no es algo de la agenda pública, obviamente no van a haber más nacimientos. Si lo ponemos en la agenda, todo el mundo quiere estar en familia, ¿no? Como, bueno, todos estos avances de vamos a blanquear con lucidez qué es lo que importa cuando se cuida la vida, claro, puso en cuestionamiento algunos pilares, ¿no?, del capitalismo salvaje. Hay algo que tiene que ver con el cuerpo en disputa y el planeta, así que hay muchísimas agrupaciones en la provincia de Neuquén, muchísimas trayectorias, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como algunas agendas de municipios que ellos sienten que hacen lo que hay que hacer, en realidad son absolutamente innovadores. Y cuando escuchamos hablar a una lonco como Rosalía Barra, que me encantaría que la conozcan, te habla desde la piel y desde el suelo fértil, todo lo mismo. Ella va conectando todo el tiempo su día con el ciclo del sol. Es impresionante, así que no va a ser la última vez que charlemos, pero igualmente pasanos por mensaje los nombres de las personas que querés que entrevistemos, y me quedaría hablando largo y tendido, porque esto también me lleva a pensar sobre Vaca Muerta, pero da para un programa entero, así que no quiero entrar ahora en ese tema. Querida Claudia, nuestros últimos minutos, quiero que a pocos días del 8 de marzo y en este año tan especial donde conmemoramos Beijing más 30, que fue aquella reunión, aquella conferencia de la mujer que hicimos en 1995, donde fuimos cientos de miles de mujeres, no había internet, todavía era todo por mail, recién había mails, y algunas jóvenes fuimos hasta allí y otras mayores que ya no están, pero bueno, hemos recorrido un largo camino. Vos has estado en muchas de estas incidencias globales, internacionales, así que me gustaría escuchar alguna reflexión de cara al futuro. Bueno, creo que este es un año muy importante, no solamente porque se cumplen 30 años de ese momento histórico para todas las mujeres que hizo como un punto importante en la historia, sino que hoy todos esos derechos y todos esos avances están en disputa y están en riesgo. Como hemos escuchado muchas veces que decía Simone de Beauvoir, que no faltará una crisis económica o política para que pongan en cuestionamiento nuestros derechos. Y digo, esto pasa en la Argentina y esto hoy está pasando en el mundo. Por eso, hoy más que nunca tenemos que volver a reagruparnos, a organizarnos, a sostenernos sobre las bases
de esos derechos que fueron construidos, sobre el trabajo también de nuestras antecesoras, de las pioneras, de aquellas en momentos donde era muy difícil hablar de todos estos temas, pudieron lograr grandes avances. Y me parece que estas acciones, como este programa que estás haciendo, María José, como el reconocimiento Berta Cáceres, son todas acciones que implican visibilizar el rol fundamental de las mujeres en nuestra sociedad y que no peleamos solamente por nuestros derechos para obtener la igualdad que tanto buscamos, sino que tiene que ver con esa equidad que el mundo necesita. Y vinculándolo, como bien lo hacían ustedes, a los temas medioambientales y de este mundo que habitamos, Rita Segato siempre bien lo menciona, que para poder destruir la tierra, el hombre ha tenido que ensayar en el cuerpo de las mujeres a través de la violencia de género. Y yo creo que tenemos que reforzar eso, trabajar en dos sentidos. Uno, en esa causa estructural que tiene que ver con los roles de género y las tareas de cuidado tan desiguales que siempre nos van a dejar atrás. Y por otra parte, reafirmar que la violencia de género no puede existir en estos tiempos. No se puede castigar a una persona por el solo hecho de ser mujer. Digamos, la muerte de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres es uno de los mayores genocidios que haya conocido la humanidad, y en eso creo que nos tenemos que plantar, y Beijing más 30 significa la reafirmación de nuestros derechos y no dar ni un paso atrás. Bueno, chicas, yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo haber compartido este rato, este café virtual con Luber, y por supuesto decirles que estamos abrazadas, hermanadas, que estamos en contacto, que estamos en distintos lugares del país a la vez, pero que estamos viéndolo todo y sintiendo al ritmo de lo que sienten en cada lugar. Particularmente mandar nuestro abrazo solidario a las personas que están en esta situación terrible de los incendios, y también que nosotros hemos estado en varias intervenciones solidarias para enviar cosas que se necesitaban, pero por supuesto este programa siempre abierto para que se hagan los anuncios que ustedes crean pertinentes, y sobre todo, bueno, estar conectadas. Mándennos propuestas para los Berta Cáceres, inviten a la gente a las actividades que hacemos, que muchas veces son virtuales y se pueden hacer desde de cualquier lugar del país, y siempre dispuestas a colaborar con lo que ustedes dispongan y donde les parezca que hace falta ir a poner el hombro o dar una mano. Así que ha sido un gustazo. Hemos estado hablando con nuestra querida amiga Claudia Martínez, secretaria de la Mujer de Córdoba, y también con Natalia Fenici, que no la conocíamos, pero que desde ahora secretaria de Género de Neuquén, provincia que queremos tanto y donde vamos muy frecuentemente. Una de mis más queridas amigas tiene casa, es de Chubut, pero tiene casa en Villa Langostura, ahora está en Villa Langostura, y bueno, somos federales, así que estamos con un pie en un avión y otro pie en cada lugar, siempre acompañando todo lo que se puede. Así que les mando un beso muy grande, muchas gracias, y a todos nuestros oyentes, hasta la semana que viene. No dejen de mirar las redes sociales porque hay muchos anuncios en violencia de género y en temas ambientales que seguro les pueden interesar. Gracias, compañeros. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Esa violencia que no